Minutos y vamos con esta noticia urgente. Fracasó la reunión entre Bullrich y docentes. Y por supuesto, para hablar sobre este tema, estamos con Romina Pla, secretaria general de SUTEBA La Matanza, para ver qué va a pasar con los docentes, qué va a ocurrir con las clases en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Romina, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, noticia de último momento, fracasó la reunión con el ministro. ¿Cómo sigue ahora esta lucha? Bueno, era en parte esperable que fracase por las declaraciones previas, ¿no?, de los ministros y de varios funcionarios, no solo nacionales, sino también de la provincia de Buenos Aires, que habían ya estado anticipando que no había motivos, según ellos, para reabrir la paritaria salarial. Y este es el principal punto que está en este momento en debate. Y esta reunión fue después de que la semana pasada, que una cantidad de provincias volvían del receso, hubo 6 provincias que no iniciaron con conflictos justamente alrededor del tema salarial, y esta semana otras 5 provincias no iniciaron, incluso ahora hay Catamarca, va al paro jueves y viernes. Y entre ellos, bueno, Buenos Aires, donde los SUTEBAs multicolor hemos convocado un paro de 48 horas que fue muy exitoso, fue masivo en la provincia ambos días, y creo que esto es una señal muy fuerte al gobierno, porque el tema de las paritarias, si bien no es el único tema del reclamo, porque también están los temas de infraestructura escolar, de pago en tiempo y forma de salarios, que es un tema gravísimo. Hay distritos, por ejemplo, que van al paro. El lunes José Cepaz va al paro regional por el atraso en los pagos de sueldos. Bueno, se están produciendo estas situaciones muy serias, pero el tema de la reapertura de la paritaria salarial es el tema central. Y bueno, en la provincia lo hemos visto. El ministro de Economía declaró que, en su entender, los salarios le habían ganado a la inflación. Bueno, desconocemos en qué lugar es el que él está analizando, pero claramente no es ni en la Argentina ni en el conurbano bonaerense, donde claramente los salarios están pulverizados por la inflación y por los tarifazos, por ambos temas, ¿no? Yo recuerdo, y seguramente lo recordarás también, Romina, cuando se empezó a discutir la paritaria, docentes, si no me equivoco, fueron los primeros que cerraron. Sí, por supuesto. Se hablaba y el gobierno insistía con que la inflación iba a ser del 25% y que el aumento que se le daba a los docentes, que era superior a esa cifra, dependiendo de la antigüedad, porque hay variaciones, también contemplaba una parte de la recuperación histórica del salario que los docentes no habían tenido y que no tienen hace muchos años en nuestro país. Bueno, eso forma parte de la fantasía de los funcionarios. Nosotros siempre dijimos que esos acuerdos eran insuficientes, en particular mi seccional, La Matanza, junto al resto de las seccionales multicolor, y en gran parte de la provincia rechazamos esos acuerdos. No estuvimos de acuerdo porque considerábamos que aún ya eran insuficientes en esos términos y que se iba a provocar esta crisis que se está produciendo en este momento, justamente. En este mismo canal yo vine a decir esto, que por qué estábamos en contra de esa oferta que había hecho el gobierno provincial y del cierre nacional, porque es engañoso. No se discute realmente cuál es la composición real del salario, se discute una masa salarial donde no se distingue de cuánto va a ser el salario básico, por ejemplo. Esto va achatando las escalas salariales, va evitando el incremento cuando viene alguna cuota que falta, y entonces esto produce este terrible deterioro del salario. Para que tengas una idea, el básico del preceptor en la provincia de Buenos Aires, con la última cuota del aumento que aún no cobramos, va a pasar a 3.885 pesos. ¿Cómo no? El salario básico, que no es el del bolsillo, pero el básico, que es la parte central de nuestro sueldo, 3.885. Y un maestro de grado, menos de 4.100. Lógicamente, esto, por más que después le metan una serie de cifras, que con este aumento un maestro va a terminar arañando con una parte importante en negro, que es el incentivo y demás, va a terminar arañando un poquito menos de 10.000 pesos, pero vos te das cuenta que es realmente un salario que no alcanza. Por eso la gente tiene que trabajar 2 y 3 cargos, y ni hablar de todo lo que ha subido el costo de vida. Por eso
el tema de la paritaria salarial es fundamental. El gobierno puede argumentar lo que quiera, pero lo que va a pasar acá es que este conflicto se va a profundizar. De hecho, nosotros ayer, culminando las 48 horas, hicimos asamblea en nuestras seccionales, hubo asambleas en las seccionales multicolor del SUTEBA, y hemos votado ya que la semana que viene, si no hay respuestas del gobierno, porque el 9 hay una reunión en la provincia donde el gobierno tiene que responder a los reclamos que han llevado las direcciones sindicales provinciales, vamos a ir al paro. Ya tenemos votado claramente 24 horas de paro el 11 y el viernes en un plenario provincial de delegados vamos a analizar si no va a ser de 48 horas inclusive, ¿no? Ya me meto en cómo va a seguir esta lucha porque supongo que no será un camino corto y ustedes lo saben y conocen de esto. Pero el otro día me llegó un dato y me parece interesante chequearlo con ustedes y es saber, por ejemplo, me contaba un docente que también tienen muchos problemas en la provincia de Buenos Aires porque los que viven en zonas limítrofes a otras provincias, es decir, cerquita de La Pampa o cerquita de Santa Fe, no quieren trabajar para la provincia de Buenos Aires porque la provincia se paga menos salario. Es decir, alguien que trabaja por ahí a unos kilómetros de donde está viviendo, en el límite entre la provincia de Buenos Aires y La Pampa, me dice, en La Pampa había 5.000 pesos de diferencia de salario. Bueno, el salario de la provincia de Buenos Aires hace varios años que viene perdiendo en relación a los salarios de otras provincias y sobre todo en la zona central. Es el menor salario, ni hablar si lo comparamos con Santa Fe, Córdoba o la ciudad. Pero a la vez esto te demuestra que justamente uno de los problemas de la paritaria nacional es que no se discute un salario unificado. Y entonces que cada provincia va teniendo que desenvolver sus propias luchas, sus propios reclamos, e incluso algunos vienen tremendamente atrasados. Bueno, ha habido grandes luchas este año en Santiago del Estero, en Tierra del Fuego, que sigue este proceso. Bueno, en Santa Cruz ahora no les pagaron el aguinaldo. Entonces, evidentemente, hay una situación que parte de base de esta fragmentación que tiene el salario y que tiene que ver también con la fragmentación educativa. Por eso nosotros reclamamos históricamente un básico unificado nacional que lógicamente debiera acercarse a la canasta familiar para que entonces todo docente en cualquier lugar del país trabaje un solo cargo y se pueda dedicar plenamente a su tarea y no pague con el deterioro de su salud, de su psiquis y también afectando su propia tarea esta necesidad de llegar a fin de mes, ¿no? Que es lo que está colocando en la situación. Los escucho a los docentes, vienen muchos, gracias a Dios, a visitarnos acá a CN23 y muchos nos dicen, claro, nos cuentan esto, cuánto ganan, y vos decís, claro, no te alcanza, no hay manera que te alcance. Pero también escucho a la gobernadora, y la gobernadora dice, es que no hay dinero. ¿Ustedes creen que hay alguna solución para poder mediar en esta lucha de conflictos de docentes que vienen atrasados, no solo en este gobierno, sino hace muchos años ya con su salario, con una respuesta gubernamental que te dicen no hay fondos para poder aumentarle a los docentes? Bueno, la decisión de para qué se destinan los fondos te das cuenta que es una decisión política, claramente. Cuando este nuevo gobierno asumió y profundiza la exención de retenciones a una serie de sectores patronales, decide pagarle a los fondos buitre, decide destinar una serie de fondos, por ejemplo, a sostener o amplificar las fuerzas de seguridad, en lugar de, por ejemplo, colocarlo en educación o en salud, que en la provincia está todo devastado como resultado del gobierno anterior y devastado también como resultado de las políticas de este gobierno, porque ya pasó una cantidad de tiempo y la obra de infraestructura está paralizada, tenemos una serie de situaciones muy serias y por eso el tema es a dónde se destina el dinero. Nosotros entendemos que dinero hay en la provincia, hay que abrir las cuentas, hay que abrir los libros, porque yo tampoco le creo al presupuesto engañoso que hizo aprobar la gobernadora. Entonces, el problema es que para colocar el dinero al servicio de las necesidades sociales también hay que sacarlo de los sectores más concentrados de la economía, colocando un impuesto a la renta rural en forma extraordinaria, colocándole un impuesto a las grandes patronales. Claramente, el tema es que hay que tomar una decisión política, dejar de beneficiar a esos sectores y poner esos recursos al servicio de la población. Es claro que si se destinan tantos millones a pagar a los fondos buitres, hay una decisión política y hay dinero que se está destinando a otra cosa, ¿no? Entonces, en este punto, nosotros no nos queremos enganchar en la coma del presupuesto, porque si no, estamos siempre
corriendo de atrás. Entonces los trabajadores nos parece que tenemos que colocar nuestros reclamos fuertemente y actuar con independencia de los gobiernos y de los sectores patronales que tratan de imponer que sus políticas es el beneficio de los trabajadores cuando es exactamente al revés. Hay una contraposición de intereses. Entonces en este punto, por eso este reclamo de la reapertura de la paritaria va más allá incluso de los docentes. Bueno, los docentes se está produciendo este debate en este momento, pero recorre amplios gremios y por eso, por ejemplo, el martes 9 va a haber una movilización convocada por un conjunto de gremios de direcciones clasistas, antiburocráticas que están en desarrollo y que justamente van a plantear estos temas, terminar con los despidos, la reapertura de la paritaria salarial en todos los gremios, anular el tarifazo, que es otra brutalidad que, aunque tenga algún tope judicial, claramente nadie ha tenido aumento del 400%. Entonces, lógico, vos querés aumentar las tarifas 400%, aumentadme el sueldo 400%, y bueno, y lo charlamos, pero en estas condiciones no. Ante esta movilización que viene de Obelisco a Plaza de Mayo, convocada por SUTNA, GD, ATE Mendoza, Citraí, la Unión Ferroviaria de Aedo, los SUTEBAS multicolor, realmente va a colocar y va a poner en la calle que no es un reclamo de un sector, es una necesidad y una realidad que está atravesando a los trabajadores y que está contraponiendo estos intereses entre los que defiende el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, con los intereses de los trabajadores. Romina, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una breve pausa. No te muevas, que cuando venimos vamos a estar hablando de esto.